Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestro sermón del día de hoy y para lo cual les voy a pedir que me acompañen a Gálatas, capítulo 4, donde estamos meditando. Gálatas, capítulo 4, vamos a estar meditando del 1 al 7 y le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy y Gálatas capítulo 4, ¿ya lo tienen todos? Gálatas capítulo 4. ¿Ya lo tienen? A ver, vamos a darle lectura. Gálatas capítulo 4 del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, enviando a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, te damos gracias en esta hora que nos permites nuevamente reunirnos en este lugar. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu paciencia con cada uno de nosotros. Habla a cada uno, Señor, en particular, Señor, en aquellas necesidades, en aquellas cosas que pudiéramos estar necesitando, Padre. Tú lo sabes todo, tú conoces nuestros corazones, nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser transformados, Señor, a tu imagen. Cámbianos, Padre, por medio de tu palabra, te lo pedimos. Ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra de una manera correcta. Quita, Señor, todo estorbo, todo espíritu que no te alaba, que no te bendice. Todas aquellas cosas, Señor, que se interponen entre tu palabra y nosotros, Señor. Todo pecado, Señor, toda actitud incorrecta. Toda oposición, Señor, del enemigo, seas tú, Señor, quitándola de nuestras vidas para que podamos plenamente, Señor, escuchar tu palabra, guardarla, atesorarla, Señor, y ponerla en práctica. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí nuevamente estamos en el capítulo 4. Bueno, estamos nuevamente casi con la misma idea que Pablo nos viene hablando en los versículos anteriores. Y ahora utiliza un ejemplo Pablo acerca de un hijo. Cuando cuando es un niño pequeño y que es heredero, ¿no?, de su padre, que cuando es niño, pues no puede hacer uso de esa herencia, no puede disponer de ella. Y dice que pues es semejante o parecido a un esclavo que está en esa casa sirviendo. Recordemos que hoy en día pues ya no existe, bueno, ya no hay esclavitud como en aquellos años. En los tiempos del apóstol Pablo, pues todavía la esclavitud estaba en su apogeo. Y era costumbre que en las casas de las personas tuvieran esclavos. Y esos esclavos pues ayudaban a las labores en la casa, había esclavos instruidos, preparados para cuidar a los niños. Y entonces Pablo está utilizando este ejemplo, ¿no?, de una casa donde hay esclavos y donde hay hijos legítimos o adoptados también podríamos pensar. Y entonces dice, pues son semejantes los esclavos a los hijos pequeños, porque los hijos pequeños aún no tienen ninguna autoridad, no pueden decirle a aquel haz esto o haz aquello, como el esclavo, tiene que obedecer. La semejanza que está usando Pablo es en la obediencia, que el esclavo tiene que obedecer a su señor, a su amo, y el hijo tiene que obedecer a su tutor, a quien lo cuida. Ya vimos la clase pasada
que la ley era ese tutor, ¿no? La ley era ese tutor, era esa nana, era ese cuidador que iba guiando, llevando a las personas hacia Cristo. Eso ya lo vimos. Entonces ahora Pablo sigue en esa misma idea, con esa misma línea de pensamiento, y nos muestra, ¿no? La idea principal que Pablo quiere transmitir es que los creyentes que todavía ven a la ley como un medio de salvación, dice Pablo, son niños, son inmaduros, son como ese niño inmaduro que es incapaz de dar una orden o de hacer algo con su herencia. Dice Pablo, esa persona, ese creyente que todavía ve la ley como un medio de salvación, es un niño inmaduro que no ha entendido la gracia de Dios. Mas sin en cambio, aquellos creyentes que han entendido la gracia de Dios, que la salvación se obtiene únicamente por fe, son creyentes maduros, que viven en libertad, que viven su fe de una manera correcta, como Dios nos ha mandado a través de su escritura. Eso es lo que Pablo está presentando aquí. La ley funcionó cuando no conocíamos la ley, pero una vez que la gracia de Dios vino, pues vino, dice el versículo 4, ahí de Gálatas, que estamos leyendo, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aquí el cumplimiento del tiempo, ¿cuál es ese cumplimiento del tiempo? El tiempo que Dios había determinado. O sea que Dios tiene un proyecto, Dios hizo un proyecto, y en ese proyecto Él determinó los tiempos. Él dijo, en este momento va a suceder, o va a pasar, vamos a hacer esto, en este tiempo y así, hasta el tiempo de que Dios dijo, es tiempo de que mi Hijo se introduzca en el mundo, o lo introduzca en el mundo. Y aquí nos da dos datos interesantes. Dice que envió a su Hijo nacido de mujer. Lo primero que vemos dice que es nacido de mujer. ¿Por qué puso Pablo aquí que es nacido de mujer? Es interesante, ¿no? Porque podríamos decir, pues envió a su Hijo y ya. No, dice, envió a su Hijo nacido de mujer. Jesús nació de una mujer, pero sabemos que Jesús, pues es Dios. Entonces, ¿cómo es eso que Jesús nació de una mujer siendo Dios? Bueno, por obra del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto en Mateo, cómo el Espíritu Santo engendró a Jesús. Y así dice que entonces nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que todavía Jesús nace bajo la ley, y por cuanto nosotros éramos débiles, bueno, nosotros no. Pablo dice nosotros, pero se refiere a los judíos. Por cuanto los judíos eran débiles, incapaces de cumplir la ley, pues entonces Cristo es introducido en el mundo con el propósito de cumplir la ley. ¿Para qué cumplir la ley? Porque nosotros no podíamos o no íbamos a poder cumplir la ley, pero Cristo sí la cumplió por nosotros. Y de esa manera, dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Aquí nos habla de redimir, es decir, que Cristo pagó el precio, el rescate, ese es redimir. Imagínese que usted en la casa de empeño, usted se mete a la casa de empeño y usted encuentra diferentes artículos, que la gente que necesita dinero llega a la casa de empeño y dice, ¿sabes qué? Mira, traigo esta laptop, ¿cuánto me das por esta laptop? No, pues te doy 20 pesos. Sí, está bien. Y dejo mi laptop ahí, y entonces está en peligro de que mi laptop se pierda. Si no voy y pago lo correspondiente que se me indica en la boleta de pago, si no lo pago al tiempo señalado, entonces mi laptop se pierde y ellos la ponen a la venta en la casa de empeño. Pero si yo digo, bueno, la empeño por 20 pesos, pero al tiempo señalado yo voy y doy el pago, pues entonces recupero mi laptop. Así funciona la casa de empeño. Bueno, pues más o menos algo parecido. Nosotros estábamos en peligro porque estábamos esclavizados al pecado. Nosotros vivíamos esclavizados al pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué nos esperaba? La muerte. Íbamos, ya teníamos un fin determinado. Nuestro fin era la muerte. ¿Y qué hizo Cristo?
pagó para que nosotros no muriéramos. No estamos hablando de muerte física, estamos hablando de muerte espiritual. Es decir, la separación total de Dios. Ese era el destino que nos esperaba, separarnos completamente, vivir todo el tiempo que se nos viene por delante, vamos a llamarlo perpetuamente, vivir perpetuamente separados de Dios, en un lugar de tormento y de oscuridad. Eso era lo que nos esperaba, pero Cristo nos redimió, pagó para que nosotros no estuviéramos ahí, en ese lugar, y pudiéramos estar en la presencia de Dios. Qué hermoso lo que Dios hizo, ¿no? El plan de Dios, qué hermoso, qué perfecto, pero que muchos no quieren aceptar, recibir. Luego dice, para que nos redimiese a los que estaban bajo la ley. Aquí Pablo está hablando de los judíos que estaban bajo la ley, había una finalidad de rescatar a las personas, no nada más a los judíos, sino también a los gentiles, como ya hemos visto. Entonces aquí entran todos, los que estaban bajo la ley y los que digamos que eran gentiles, que estaban en esclavitud del pecado. A ambos a todos va a rescatar Cristo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí vemos otra frase interesante, para que recibiésemos, Cristo nos rescató con una intención, con una finalidad, para que recibiéramos la adopción de hijos. No es nada más algo que dice, nos rescató y ya. Rescato esto, lo pongo aquí y ya. No. Tiene una finalidad para que usted reciba la adopción de hijo. Digamos que no somos hijos de carne y de sangre de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, donde Juan nos lo muestra claramente. Juan nos muestra esto claramente. Dice Juan en el capítulo 1, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 11 al 13, dice, a lo suyo vino, es decir, a su pueblo, a los judíos. Vino a los judíos y los suyos no le recibieron, es decir, que los judíos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aquí fíjense cómo se abre este panorama. Cristo llega a su pueblo, a los judíos, no le reciben, lo rechazan. Dicen, crucifíquenle, no lo queremos, vete de aquí. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que les dio la potestad, es decir, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No somos engendrados de carne ni de voluntad de varón, no. Somos hechos hijos de Dios adoptivos por decreto. Se nos da el derecho. Ahora somos hijos de Dios. Y mucha gente vive equivocada, ¿sabían ustedes? Mucha gente dice, no, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y esto es mentira. Todos somos creación de Dios. Porque Dios nos creó a toda la humanidad, las plantas, los animales, todo lo que usted puede ver es creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios, todos. Pero no todos somos hijos de Dios, sino a los que creemos en su nombre, en el nombre de Jesús. Se nos otorga el derecho, la potestad de ser hechos hijos adoptivos de Dios. Y solamente de esa manera usted puede ser hijo de Dios. No hay otra manera. Aunque Cristo pagó y aunque Cristo se dio en la cruz por nuestros pecados, no a todos les va a beneficiar. Si usted no cree en ese sacrificio, si usted no deposita fe en Jesús, usted no se va a beneficiar. Si usted no cree en Jesús, usted nunca va a ser hijo de Dios. Usted va a vivir engañado, creyendo que es hijo de Dios, y cuando usted llega a la presencia de Dios,
en ese momento su venda de sus ojos se va a caer. Y qué desperdicio, ¿no? Vivir toda la vida engañando, yo soy hijo de Dios, cuando no hizo usted, cuando usted no ejerció fe, usted no depositó confianza en Dios. Entonces es importante que entendamos estas verdades para llevar correctamente una vida y nuestra fe cimentada sobre un buen fundamento, que es la palabra de Dios, no sobre ideas equivocadas ni cosas que a veces se le ocurren a la gente, ¿no? Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo también hablándole a los de Éfeso, dice algo interesante. Dice, bendito, Efesios 1 del 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta fue la voluntad de Dios. Esto no es algo que se le ocurrió a un hombre. Esta es la voluntad de Dios expresada en su palabra y ejecutada en el acto, en la muerte, en la cruz, cuando Cristo fue llevado a la cruz. Y ahí está. Ahora tenemos ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Dice el versículo 6 de Gálatas, ya hemos visto que nos redimió, que recibimos la adopción de hijos. Dice el versículo 6 de Gálatas, por cuanto sois hijos, o sea, ya recibimos el derecho de ser hijos, por cuanto somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aquí esta palabra Abba está en arameo, así se dejó en arameo, que quiere decir papá, de una forma con ternura, como cuando usted dice papito, papacito, cuando usted se refiere a su papá de una manera muy tierna, papi, así, ¿no? Cuando un hijo, ay papi, que se acerca a su papá con cariño, con amor. Bueno, la pusieron la palabra aquí porque yo creo que ha de haber sido impactante cuando los discípulos escuchaban a Jesús dirigirse a su Padre, ¿no? Y Jesús, cuando se dirigía a su Padre en su oración y hablando, va Padre, y yo creo que ellos veían esa comunión que tenía con su Padre, que de alguna manera dijeron, no hay que moverle a esta palabra para que siga dando esa connotación que querían transmitir, ¿no? De una buena relación. No así como cuando tú tienes miedo de acercarte a tu papá y dices, ay, ¿cómo le digo? No, o sea, una relación bonita en la que tú te acercas y dices, yo puedo ir a mi padre, a mi papá, a mi papacito, ¿no? A mi papi. Entonces, eso es lo que está aquí mostrando. Dice que envió el Espíritu a nuestros corazones. O sea que entonces aquí hay una pregunta. Primero tenemos que contestar esta pregunta personalmente. ¿Eres esclavo o eres hijo? Porque vimos al principio, en los primeros versículos, dice Pablo, habla del ejemplo de un hijo que es heredero, pero que está bajo tutores hasta el tiempo señalado por el padre, y un esclavo. Entonces nosotros pudiéramos pensar que somos hijos, pero que quizás todavía estemos en esclavitud. ¿A qué? ¿Esclavitud a qué? Podemos estar en esclavitud bajo la corriente de este mundo, los pensamientos de este mundo, las ideas, las filosofías, de la manera que este mundo nos quiere llevar. ¿Podría usted estar esclavizado en eso? ¿O podría usted estar esclavizado en la religión? En la religión que le marca, haz esto, haz aquello, no hagas esto, para que tú estés bien con Dios. ¿Puede ser que usted también esté esclavizado ahí? ¿En su religión? No, es que yo no puedo hacer esto porque, ¿por qué? Porque mi pastor así me dijo.
Hay gente que así contesta. No, eso yo no lo puedo hacer porque mi pastor dice que no está bien. O sea, entonces su pastor es la autoridad máxima. No, la autoridad máxima es Dios. Hay lugares donde dicen, a ver, las mujeres se sientan acá de este lado y los hombres de este lado. Mujeres de este lado y hombres de este lado. Y si te sientas acá, entonces estás faltando. O sea, ¿eso dónde está en la Biblia? ¿No? No, que la mujer no puede usar pantalón, porque el pantalón lo usan los hombres. No, que la mujer no puede hablar en la iglesia. La mujer aquí no puede hablar, la mujer no puede enseñar, la mujer únicamente tiene que ser enseñada en su casa por su marido. O sea, son ideas, a eso se conoce como legalismo. Legalismo. Entonces hay gente que vive esclavizada a ese legalismo, a esa religiosidad, y que dice, no, pues sí, yo soy cristiano, y entonces ¿dónde está la libertad con la que Cristo le hizo libre? Dice Pablo, todo me es lícito, ¿no? Pero no todo me conviene. O sea, ahí es donde entra tu discernimiento, el entendimiento que Dios nos ha dado. No todo me conviene, o sea, yo tengo que tener esa capacidad de discernimiento que viene de parte de Dios cuando yo estudio su palabra, cuando yo leo su palabra y digo, esto no me conviene, esto no es de Dios porque mi padre dice esto, la Biblia dice esto. Entonces, ahí podemos, entonces cada uno de nosotros contestar, soy verdaderamente hijo, ¿por qué sigo entonces esclavizado a las cosas de este mundo? ¿Por qué vivo como esclavo del pecado? Entonces, si yo soy un hijo de Dios y Dios ha mandado al Espíritu Santo a mi vida, cuando yo creí, cuando hice mi profesión de fe, y yo creí en Cristo, en ese momento, dice Efesios capítulo 1 del 11 en adelante, dice que tenemos las arras, primero habiendo oído, habiendo creído la palabra de verdad, Dios nos dio las arras de eso, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa que nos había prometido. Entonces yo creo, en el momento que usted cree que yo creí, el Espíritu Santo llegó a nuestra vida. Fíjese, algo importante, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre las personas, porque dice, y el Espíritu venía sobre Sansón, ¿no? Y le daba la fuerza. Y el Espíritu venía sobre, el Espíritu estaba actuando desde fuera. Cuando el Espíritu abandonó a Saúl, o sea que ya no le ayudó a Saúl, ya no le habló, dice que un espíritu lo atormentaba, ¿no? Al primer rey de Israel. Y así podemos ver en la historia del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, cómo el Espíritu de Dios venía sobre, o sea, no dice que entraba y que estaba dentro de ellos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Cristo entra en el mundo y da su vida en rescate por nosotros y nos hace hijos adoptivos, nos da el derecho de ser hijos, ahora el Espíritu ya no viene sobre nosotros, ahora el Espíritu está dentro de nosotros, en nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre, en cada uno de nosotros. Y esa es la comunión personal de cada creyente. Eso es lo que te identifica, que constantemente tú en tu mente tengas la conciencia de que eres de Dios, de que tú conoces a Dios y que tú eres conocido por Dios. Porque yo puedo decir, no, pues yo conozco a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo la conozco, pero ella no me conoce a mí. Entonces, lo interesante no es decir, yo conozco a Dios. Lo importante es lo importante es que Dios te conozca a ti, que tengamos una comunión personal con nuestro Padre, que tengamos esa conciencia en cada uno de nosotros, de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque dice Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que si alguno de nosotros aquí no tiene el Espíritu de Cristo, pues no somos de Cristo.
Sería importante darnos cuenta si tenemos al Espíritu o no. ¿Cómo saber si tengo al Espíritu o no? ¿Cómo me doy cuenta si tengo al Espíritu o no? Bueno, es bien sencillo. Cuando hace usted algo malo, el Espíritu le redarguye a usted. Y dice, ay, le fallé a Dios, y usted siente tristeza y usted se siente mal y usted se arrepiente inmediatamente. Porque otra de las cosas que hace el Espíritu dice que nos guía. Romanos, acompáñenme a Romanos capítulo 8, verso 14. Ahí lo dice clarito Pablo. Dice que nosotros somos, o sea, los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Dice Romanos 8, del 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que da testimonio de que eres hijo de Dios? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, a mi espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Así que ya no eres esclavo, dice el verso 7 de Gálatas. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Por eso yo le decía, ¿eres esclavo o eres hijo? Éramos esclavos. Yo era esclavo del pecado. Usted era esclavo del pecado. Pero aquí hay una diferencia, que en el momento que usted cree en Cristo, usted ya no es esclavo. Usted es un hijo de Dios y tiene que ser liberado, porque el Espíritu de Dios mora en usted y la comunión que usted tiene con Cristo, con el Padre, con el Espíritu, es lo que le va a ayudar a usted a separarse del mundo. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos libres. En el momento que Cristo viene a nuestra vida, en el momento que tenemos un encuentro personal con Cristo, como Pablo en el camino de Damasco, ¿recuerda? Cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos que iban en el camino, así le llamaban en aquel tiempo, a los del camino, a los cristianos así se les conocía, los del camino. Y Pablo iba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, y entonces en el camino de Damasco le sale al encuentro Cristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ah, chirrión, dice Pablo, yo no te estoy siguiendo a ti, yo vengo persiguiendo unos cristianos, unos creyentes. No, dice, Jesús está mostrando que el que persigue a un creyente, el que se mete con un creyente, se mete con Cristo. Y entonces sí, cuando tuvo ese encuentro, Pablo con Jesús, su vida cambió. Su pensamiento cambió. Este hombre conocedor de la ley, este fariseo, que estuvo a los pies de Esteban cuando lo apedrearon, que consintió en esa muerte, que arrastraba se metía a las casas de los cristianos, de los creyentes, y los sacaba arrastrando y los llevaba a las autoridades para que los castigaran. Ese hombre, en ese momento que tuvo ese encuentro con Cristo, su vida le cambió. Su mente le cambió. Todo lo que él era, dice que lo tenía por basura. Para él ya no era algo importante lo que él era. Sus títulos, su reputación, en la sociedad, ¿no? Lo que él era, ya no le importó. Dice, todo eso lo tengo por basura con tal de haber conocido a Cristo. Y así cada uno de nosotros, cuando tuvimos ese encuentro con Cristo, nosotros estábamos esclavizados al pecado. Hacíamos cosas porque el pecado nos había vencido, nos había dominado, era nuestro amo.
Satanás y sus demonios nos tenían bajo su autoridad, porque nosotros éramos débiles y caíamos constantemente en el pecado, ahí estábamos. Y entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo, en cada uno de nosotros en nuestra vida, cuando tuvimos ese encuentro personal, Cristo nos liberó, Cristo nos hizo libres. Y ahora con esta libertad que tenemos en Cristo, debemos disfrutar la libertad. Ya no debemos de someternos a cosas que no están estipuladas en el nuevo pacto. O sea, la vida del creyente tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que dice en la Escritura, no a lo que la gente piensa, porque hay una palabra, o hay dos palabras interesantes aquí, en Gálatas capítulo 4, versículo 3 al final. Bueno, en el 3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dice aquí, rudimentos del mundo. Esta palabra, rudimentos del mundo, tiene su, digamos que su origen, puede decirse que son elementos, fundamentos, principios o también espíritus. Entonces nosotros estábamos esclavizados bajo los principios, bajo los fundamentos de este mundo. Todas aquellas cosas que son contrarias a Dios. Es a lo que se refiere. O sea, así como Dios tiene principios, tiene un fundamento que es su palabra, bueno, el mundo también tiene un fundamento, que es todo lo que es contradecir a Dios. Ese es el fundamento, ese es el principio del mundo, contradecir a Dios. Y dice que estábamos esclavizados bajo los rudimentos de este mundo, todo lo que contradecía a Dios, todo lo que la gente piensa y cree que está correcto. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros aquí en México, ¿quiénes estaban en un principio aquí? Los aztecas. ¿Y cuáles eran sus fundamentos de esos aztecas? ¿No sacrificaban personas, sacándoles el corazón a las personas y ofreciéndolas a sus dioses? Al dios de la lluvia, al dios del sol, del agua. O sea, ese era su rudimento, eran sus rudimentos, sus principios, sus fundamentos. Y si usted se va para Egipto, allá también tienen sus fundamentos, sus principios, sus ideas. Es eso. Pero cuando vino Cristo, Cristo nos vino a mostrar la verdad, el camino. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre o rezándole a esto o rezándole a aquello. No, dice Cristo, esa no es la forma. Esos rudimentos no sirven. La manera es esta. Y aquí Pablo es posible que esté diciendo como rudimentos la ley. Que la ley y la forma en que la ley no hagas esto, no hagas aquello, como que esos rudimentos como que no te van a llevar a nada. No vas a poder alcanzar de esa manera las bendiciones de Dios. Bendiciones que ahora cuando somos hijos se derraman sobre nosotros y que ya las tenemos. Y que están tangibles en nuestras vidas. Tenemos entendimiento, tenemos consolación de parte de Dios, tenemos tantas cosas, bendiciones que a hoy, en este momento, ya tenemos. Y bendiciones que todavía no tenemos. Como ya hemos dicho, la vida eterna la tenemos en esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos. Entonces, eso estamos esperando, la herencia. Ahorita es como si fuéramos nosotros esos niños que estamos esperando el tiempo de la redención. Dice Pablo también, hasta la posesión adquirida. O sea, la posición que tenemos de hijos adoptivos que nos hace herederos de la promesa, de aquella promesa que ya hemos visto, ¿no? Que se le hicieron a Abraham. Y la promesa de la vida eterna que tendremos cuando Cristo Jesús
nos llame a su presencia, o cuando nos toque partir de este mundo y lleguemos a la presencia de Dios, ahí tendremos nuestra esperanza de la vida eterna. Y ahí nos gozaremos delante del Padre. Así que ya no somos esclavos, de religiosidad, de religiones, del pecado. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Somos herederos de Dios, de sus promesas, de sus bendiciones. Disfrutémoslas. Y vamos a leer este texto para terminar. Acompáñenme ahí en su Biblia a la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Para que usted atesore estas bendiciones que ya tenemos. Mire, usted ya es hijo, usted ya tiene al Espíritu de Dios, usted puede tener una comunión directa con el Padre, porque usted puede clamar directamente al Padre, no necesita un intermediario. Usted puede dirigirse al Padre. Cuando le dijeron a Jesús, sus discípulos, enséñanos a orar, ¿qué les dijo? No, pues ustedes necesitan ir ante a un santo para que interceda por ustedes. ¿Eso les dijo? No, dijo, ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, directamente al Padre. Porque Jesús dice que nos vino a abrir un camino nuevo. Jesús nos abrió un camino nuevo. Cuando Jesús fue crucificado y murió, dice que el velo se rasgó. Ese velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, que dividía esos dos lugares. El lugar santo era donde se ponían el sumo sacerdote, y el lugar santísimo solamente una vez al año se entraba ahí. Ese velo que estaba ahí, que se le dijo a Moisés cómo tenía que hacerse cuando le da las leyes Dios en el Sinaí. Y entonces ese velo se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando de alguna manera que el camino estaba abierto hacia el Padre. No necesitamos intermediarios como en la antigüedad, que tenía que ir el sacerdote, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Tenemos un sumo sacerdote que venció la muerte, Cristo Jesús. Él no tiene necesidad de estar pagando primero por sus pecados, porque Él es sin pecado y sin mancha. Él cumplió la ley a la perfección, Él nunca pecó. Así que tenemos a Cristo. Ahora vamos a leer 1 de Juan capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. El mundo no nos conoce. El mundo nos oye extraños. El mundo, cuando hablamos del mundo como toda esa corriente, todo lo que es contrario a Dios. Por eso la gente que no conoce a Dios dice, no, están locos. No, porque no nos conocen, porque no entienden, porque todavía son creación, porque no han recibido el derecho de ser hijos de Dios. Pero nosotros veamos y pensemos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya, no le da eso alegría, no le da gozo el saber que un día podemos tener esta vida y estar en la presencia de Dios. A mí sí me da gozo, aunque reconozcamos que a veces somos débiles, ¿no? Y a veces todavía sucumbimos ante el pecado, todavía de vez en cuando fallamos, pero estamos siendo perfeccionados por Dios. Ya sabemos que estamos siendo perfeccionados por Dios y es un proceso de vida en el cual la vida cristiana depende de esto. Si caes, no te quedes tirado. Si caíste en pecado, si hiciste lo malo, no te quedes ahí, no te desanimes. Mira, levántate y sigue adelante la vida. Si hiciste lo malo, si ya estás desanimado, no, véngase a la congregación, busca una congregación, ve a un lugar donde tú puedas revivir tu fe. Mucha gente, fíjense qué es lo que hace. Ya le suceden cosas, le va mal en la vida, no sé, peca, cosas que pasan,
y lo primero que hace es alejarse de Dios. Es la tendencia normal de las personas, alejarse de Dios, apartarse. Ay, no, ya me voy, ya le fallé, no, ya mejor, yo ya no. Y eso es lo que hace la mayoría de la gente. Pero ¿saben qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como dijo David, mi pecado te confesé. Devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Sí, ok, ya hice, ya te fallé, pero te confieso, mientras callé, dice David, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mi pecado te confesé, mi pecado te declaré, y Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Limpiarnos de todo mal. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Amén. Así que somos herederos de Dios, de sus promesas y de sus bendiciones. Disfrutémoslas y cuidemos la posición que tenemos de hijos. No dejes que el pecado te manche. No vivas bajo los rudimentos del mundo ni bajo la esclavitud de la religiosidad de los hombres. Vive bajo los principios de Dios, lo que Dios ha dicho, que lo tenemos en la Biblia. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dejado, Señor, para que podamos meditar en ella, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque mandaste a Jesucristo, Señor, a que nos rescatara y porque nos mandaste a tu Espíritu Santo, Señor, y ahora somos hijos. Ya no somos esclavos, Señor. Hemos entendido, Señor, que tu gracia no se recibe, no se merece de alguna manera, sino únicamente es por la fe. Únicamente por la fe podemos tener entrada a esa gracia, Señor. Por eso te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos dejaste, Señor, las cosas tan sencillas, pero a veces nuestra mente se complica en entenderlas, Padre. Ayúdanos a comprenderlas, a entenderlas y a poner por obra, Señor, todo lo que hemos escuchado el día de hoy, Señor, sabiendo que ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios, somos herederos de tus promesas. Por eso te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a enviar saludos a las personas que se conectaron. ¿Se conectó alguien? Julio Morales Noyola, te mandamos un abrazo desde esta congregación, mi hermano. Qué bueno que te conectas con nosotros, nos da gusto que estés conectado, hermano. Te mandamos un abrazo a tu familia, a tus hijos. Dios les bendiga. ¿Quién más? José Rodríguez, un abrazo también. Te mandamos desde aquí, desde Acolman. Que el Señor te siga bendiciendo en compañía de tu familia. Nos vemos próximamente. Verónica, hermana, un abrazo. Señor te bendiga, qué bueno que te conectas. Un fuerte abrazo también. Un fuerte abrazo para José Ibero también, de parte de la congregación. Rocío, hermana Rocío Pérez, bendiciones también. Le mandamos un abrazo, que el Señor le siga bendiciendo. Qué bueno que se conecta con nosotros. José Ponce también, ya dijimos, a José Ponce ya le dijimos, ¿va? A Verónica Ponce y José Ponce también un abrazo para los dos. ¿Quién más podemos ver? ¿Son todos? Ok, bueno, pues qué bueno que se pudieron conectar y seguimos firmes en la fe y ayudándonos unos a otros para seguir avanzando. Amén. Bueno, pues nos despedimos de esta transmisión y seguimos con nuestro culto. Vamos a seguir adelante. Vamos a